La celebración del Sol Invicto ha dejado una huella perdurable en la tradición navideña, fusionando antiguas creencias paganas con los principios fundamentales del cristianismo. Esta noticia, como digo, publicada esta semana en uno de los principales periódicos de nuestro país, se une a una larga lista de publicaciones que circulan en fechas navideñas, también en Semana Santa, ¿verdad? En este caso, relacionado con la fiesta netamente cristiana que es la Navidad. Y salen continuamente noticias que la unen con las fiestas paganas. Por eso en esta mañana, en este confermón que va a durar unos minutos, quisiera que comencemos viendo tres objeciones, las más comunes en contra de la Navidad cristiana. La primera objeción que se suele poner a la Navidad cristiana es que la fecha del paganismo. Cada año fuera o dentro de la iglesia, diciembre era una fecha usada en festivales paganos. La celebración del nacimiento de Jesús ese mismo día para facilitar la conversión. Cristianos, que la sociedad vaya transformándose en una sociedad menos pagana y más cristiana, que pintemos amarillo de la luz de Cristo sobre el negro de este mundo. Con todo, esta afirmación y otras que veremos no son ciertas. Existen evidencias históricas sólidas de que diciembre no se escoge pagana de invierno, y mencionar tres ceremonias de manera general, tres ceremonias antiguas. El primero, el Sol Invictus o el Sol Libre. Se trataba de un festival romano al dios Sol. No es hasta que alguien conecta el 25 de nacimiento de Jesús coincidiera con festividades paganas hasta el siglo XIII. El obispo sirio ortodoxo Dionisio Bar Salibi afirmó que la Navidad se trasladó del 6 de enero al 25 de diciembre para coincidir con el Sol Invictus. Pero el historiador cristiano Sexto Julio Africano, a finales del siglo II, atención, siglo II, afirmaba ya que el 25 de diciembre era la fecha en la que pensaban que Jesús había nacido. En realidad, el culto pagano en los templos romanos estaba en declive ya en el siglo IV, y es probable que fueran los paganos con el emperador romano Aurelio a la cabeza en el siglo II que movieran sus celebraciones paganas al 25 de diciembre para competir con los cristianos, que comenzaban a ser una mayoría religiosa en Oriente Próximo en este momento. Otra festividad pagana mencionada es la festividad de la Saturnalia. Otros han intentado acusar al 25 de diciembre de ser esta fiesta de las Saturnales, honrando al dios agrícola Saturno. Sin embargo, al igual que la fiesta del Sol Invictus, existen fuentes históricas fiables. El historiador romano Macrobio, no Microbio, sino Macrobio, en el siglo V expresó que las Saturnales
se celebraban 14 días antes de enero. Según el calendario romano, un poquito diferente al latino nuestro, sería el 17 de diciembre, no el 25. También otra festividad llamada la Brumalia. Aunque esta festividad romana dedicada a Saturno y al dios Cronos aparece como un posible candidato, la Brumalia comienza a finales de noviembre y termina el 17 de diciembre, justo a tiempo para unirla en la celebración de las Saturnales. En el año 386, el padre de la Iglesia, Juan Crisóstomo, afirmó en una homilía, en un sermón de Navidad, afirmó esto en cuanto al nacimiento de Cristo. Dijo él: no es una invención reciente ni introducida ahora, sino una tradición antigua y venerable. El calendario romano llamado Filocaliano, en el año 354, la Navidad ya aparece el 25 de diciembre. Las fuentes primarias indican sólidamente que la Navidad cristiana era celebrada el 25 de diciembre, era una tradición establecida ya a comienzos del siglo IV en la Iglesia cristiana. Dicho esto, es cierto que nadie sabe con absoluta certeza cuándo nació Jesús. Algunos en la Iglesia primitiva creían que tenía que haber nacido en la primavera, debido, entre otras cosas, a la presencia de los pastores en los campos, según el relato bíblico. Los pastores en Israel estaban en los campos desde marzo hasta noviembre, y durante los meses de las lluvias invernales es poco probable, aunque no imposible, que estuvieran afuera pastoreando sus ovejas. Entonces, ¿de dónde surge la fecha del 25 de diciembre? En los primeros siglos de la Iglesia cristiana existía una idea, no una idea bíblica, pero una idea dentro del cristianismo primitivo que decía que si una persona era realmente santa, moriría el mismo día que había sido concebida. Según ese estándar, voy a empezar a anotar la fecha de vuestro fallecimiento para ver si erais realmente santos y podréis hacer lo mismo conmigo. Ahora, el hombre más santo de la historia, sin lugar a dudas, es Jesucristo. Entonces, la evidencia objetiva desde los evangelios, escritos pocas décadas tras la resurrección, nos lleva alrededor de marzo, en Semana Santa. Entonces, contando hacia adelante 9 meses desde la concepción, muchos apuntaron al 25 de diciembre para el nacimiento. Y no lo sabemos con seguridad. Pero sea o no el 25 de diciembre, la fecha del nacimiento de Cristo es claro que no fue escogida por razones paganas. Hay otro argumento en contra de la Navidad, no solo que surge del paganismo, sino que dentro de ellos se suele decir: el árbol de Navidad es idolatría. ¿Habéis oído esto? Vale, aceptamos el 25 de diciembre como no pagano, pero ¿qué hay de los árboles de Navidad? Después de todo, el profeta Jeremías en su capítulo 10, versículo 3, dice lo siguiente: las costumbres de los pueblos no tienen valor ninguno, decía Jeremías a Israel. Cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra con un cincel. Lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee. Sus ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar, dice Jeremías. Ahora bien, es ridículamente anacrónico interpretar que Dios esté 600 años antes del nacimiento de Jesús, que Dios esté diciendo a Israel que debe de evitar cortar árboles de Navidad. El contexto del texto que hemos leído en Jeremías habla de, sí, lo absolutamente ridículo que es la idolatría.
adorar un trozo de madera inerte, como hacían las naciones paganas, pero nada tiene que ver con el árbol de Navidad de hoy. Una vez más, las fuentes fiables sobre los orígenes del árbol de Navidad no son ni remotamente paganas. Una posibilidad proviene en la historia, habla de Bonifacio, San Bonifacio, un misionero anglosajón en la Germania del siglo VIII, y se dice que Bonifacio cortó un roble. Los robles en muchas ocasiones eran árboles sagrados, en este caso un roble dedicado al dios Thor. Lo cortó para demostrar que el ídolo pagano no tenía ningún poder, y todos esperaban que un rayo fulminara a Bonifacio, pero nada ocurrió. Bonifacio se dice que vio un abeto, un pino, y al verlo interpretó su verdor simbólicamente como un signo de vida eterna y su forma puntiaguda apuntando al cielo como recuerdo de Cristo. Otros explican que la tradición surgió de los llamados árboles del paraíso en el siglo XVI. ¿Qué era un árbol del paraíso? Un árbol del paraíso era un pino, un abeto, decorado con fruta. Este árbol representaba el árbol de la vida en Génesis, en el Edén. Y en esa época se representaba el 24 de diciembre una obra teatral contando la historia del Génesis alrededor del árbol. Posteriormente se quitaba la fruta del árbol, entiendo que se comía, y se decoraba para el día siguiente, para la celebración de la Navidad. Y estos árboles colocados en las casas recordaban también para los cristianos la restauración de Cristo viniendo al mundo, la realidad del jardín venidero, el nuevo cielo y la nueva tierra. Quizá también hayas oído una historia famosa vinculada al reformador protestante Martín Lutero. Esta historia afirma que durante un paseo nocturno en invierno, Lutero quedó maravillado, abrumado por el precioso brillo de las estrellas en el cielo sobre los bosques de pinos. Y para capturar este momento, Lutero, se dice, cortó un árbol y lo puso en el salón principal de su casa. Santa esposa tenía. Y cubrió sus ramas con velas encendidas. Y quizá yo crecí poniendo velas, encendiendo velas en los pinos de Navidad, hasta que tuvimos que llamar a los bomberos. Esta tradición ha sido acertadamente un poco olvidada. Dice la historia que este gesto de Lutero se convirtió en tradición en el Imperio Germánico y se comenzó a dispersar por Europa y llegó a Gran Bretaña, la potencia mundial en el siglo XIX, cuando la reina Victoria se casa con su primo alemán, el príncipe Alberto, y la costumbre fue llevada al hogar de la familia real británica y se extendió así por toda Europa y al Nuevo Mundo también. Tengo que decir, como ya expresé, que los pueblos paganos efectivamente a lo largo de la historia y en Europa usaban árboles en ciertas prácticas mágicas y ceremonias idólatras. Sin embargo, ninguna de estas prácticas se asemeja a lo que llegó a ser el árbol de Navidad. Ninguna de ellas puede vincularse específicamente con abetos o pinos. Además del hecho de que para el momento en que los árboles de Navidad se hicieron populares, muchas de esas tradiciones paganas ya estaban olvidándose. No hay evidencia de un vínculo directo, solo una débil correlación, un parecido cuasi casual. Los paganos no solo adoraban árboles, también tenían edificios religiosos. Los paganos cantaban canciones, los paganos daban limosna, hacían oraciones, incluso algunas supersticiones egipcias incluían cruces y peces.
Con la misma lógica, también sería mejor deshacernos de todas estas cosas en el cristianismo moderno, ¿verdad? Porque lo usaban los paganos. Para trazar la conexión entre la raíz pagana y una práctica navideña, debemos ser objetivos y ser capaces de trazar una línea clara, y esto no se puede hacer con los ejemplos que hemos visto. Esto también se aplica a las coronas de Navidad, el muérdago, incluso Papá Noel, un mito inofensivo, como lo llamaba el pastor John MacArthur, si no mentimos a nuestros hijos acerca de él, ¿verdad? Amén, padres. Un mito ficticio, pero que surge de un hombre real, San Nicolás. San Nicolás no tenía el ceño fruncido, no sé si muchos regalos daba. Pero Nicolás era un pastor cristiano, siglo III, nacido en la actual Turquía, al sur. Y Nicolás fue conocido no solo por su sólida doctrina bíblica, era un pastor bíblico. Aunque se cuenta, creo que es un hecho real, que durante el concilio de Nicea en el año 325 le dio un bofetón al hereje Arrio por negar la divinidad de Cristo. Así que además de dar tortas a herejes, Nicolás fue conocido por su generosidad con el necesitado. De ahí surgió el mito que es hoy. Otros argumentan que debido a que la Biblia nunca dice específicamente que debamos celebrar el nacimiento de Jesús, es incorrecto hacerlo. Pero podría dar muchísimos ejemplos, pero Jesús, Juan capítulo 10, versículo 22, leemos que Jesús viajó a Jerusalén como adulto en su ministerio terrenal y viajó a Jerusalén para celebrar la llamada fiesta de la dedicación, lo que hoy también se llama o se conoce como la Hanukkah. La Hanukkah no es una celebración instituida por Dios en el Antiguo Testamento, no es bíblica. Comenzó a celebrarse en el siglo II antes de Cristo para conmemorar la victoria de los judíos macabeos contra los seleucidas, contra los griegos. Esta fiesta conmemoraba la reconquista de Jerusalén y la posterior dedicación del segundo templo al comienzo de lo que se llama la revuelta macabea, la resistencia judía contra los griegos. Pero a pesar de no ser parte de la Torá, de la ley de Dios en el Antiguo Testamento, Jesús no tuvo ningún problema en viajar a Jerusalén y celebrar esta fiesta de la dedicación, porque celebrar tal evento era coherente, un evento de agradecimiento a Dios. ¿Por qué no harías una celebración a partir de un evento que representó la obra de Dios defendiendo y preservando a su pueblo escogido? Además, la Biblia tampoco ordena, ni prohíbe celebrar nuestro cumpleaños, ¿verdad? Ni tampoco la Semana Santa en sí. La Iglesia no nos ordena reunirnos como iglesia los domingos por la mañana, ni siquiera usar micrófonos y sillas donde sentarnos. Esto entra dentro de la libertad que Dios nos da para tomar decisiones. Pero, y hasta aquí la conferencia. La segunda parte es la parte del sermón, del confermón. ¿Por qué la Iglesia de Cristo no celebraría de manera especial su encarnación? Hanukkah, ahí me lo pasé. ¿Por qué la Iglesia de Cristo no debería celebrar de manera especial su encarnación? ¿Cómo no celebrar el nacimiento de Jesús, el Mesías, el Cristo, el Salvador? Entiendo que muchos cristianos tienen problemas con la mundanalización, con la comercialización de la Navidad, y lo entiendo. Y me uno a la preocupación de las dos Navidades, la cristiana y la comercial. Porque es una tentación, ¿verdad? Es un peligro.
caer en la vorágine que se ha convertido la Navidad, donde Jesucristo, el único objeto de adoración, está, permitidme la expresión, está ocultado bajo una miríada de regalos, luces, música, comida, nada de eso malo en sí mismo, no me malinterpretéis, pero que puede desviar nuestra atención completamente de lo que es esencial. Y lo esencial es esto, iglesia: Dios se encarnó. Dios se encarnó. Hace unos días estaba en el coche con uno de mis hijos y estábamos escuchando música navideña de los años 60, años 50, ya sabéis, Bing Crosby, Frank Sinatra, Nat King Cole, Dean Martin, Ella Fitzgerald. Y pasábamos bajo las luces instaladas en las calles y tras unos minutos escuchando y observando las luces, comentábamos y caíamos en la cuenta de que al menos esas canciones que estaban sonando en ese momento, como Rudolph the Red-Nosed Reindeer, es decir, Rudolf el reno de nariz colorada, o Blanca Navidad, canciones muy bonitas musicalmente, pero con un cero contenido bíblico, ¿verdad? O observábamos las luces navideñas, imágenes de regalos, renos, árboles, vacías completamente de una referencia a la Biblia, al cristianismo, ¿verdad? Y hablaba con mi hijo de lo fácil que es pensar que el espíritu de la Navidad, y ciertamente nuestras memorias de Navidades pasadas traen creo, una buena nostalgia, ¿verdad? Nos hace apreciar cosas como el tiempo en familia, una buena comida, ¿verdad? Pero al mismo tiempo los creyentes corremos el peligro de perder la oportunidad de dedicar de manera especial en esta parte oscura del año, con frío y pocas horas de luz, el momento para recordar, para adorar, para apuntar a otros a Cristo, la luz que vino al mundo. Cuando trabajaba como maestro en la escuela, cuando llegaba la época de la Navidad, cada año en los claustros de profesores se nos insistía en que podíamos decorar con motivos navideños siempre y cuando no tuviera ninguna referencia religiosa, por respeto a otros credos. ¿Sabes lo que es un partido de fútbol sin balón? ¿Sabes lo que es un concierto sin música? ¿Sabes lo que es un diccionario sin palabras? Es absurdo. Una Navidad sin Cristo es absurdo. Y la encarnación de Cristo, junto con la muerte y la resurrección de Jesús, suponen sin duda los eventos más asombrosos de toda la historia de la humanidad, y podemos y debemos celebrarlo, sea en Navidad, sea en cualquier momento del año. Y en el caso de la encarnación, en la que quiero centrarme unos minutos, venid conmigo, Juan capítulo 1, verso 14. San Juan 1, 14. Nos lo dijo Jeremías, ¿verdad? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan ha afirmado en el versículo 1 que en el principio existía el Verbo o la palabra, existía en la eternidad, que el Verbo estaba con Dios. Es más, el Verbo era Dios. Es decir, el Verbo, la palabra, es eterno, está con Dios y es Dios. Ahora, este concepto de verbo o palabra, entiendo que es un poco extraño para nosotros, ¿verdad? Siempre pensaba cuando era pequeño,
¿Por qué está hablando el predicador de lengua española, el verbo y el verbo? Es un concepto un poco extraño para nosotros hoy, pero los destinatarios judíos del siglo I entendían bien que el verbo, que la palabra era la referencia a la comunicación de Dios. A la comunicación de Dios. Que Dios habló, y cuando Dios habló, creó la luz. Cuando Dios habló, la tierra, el universo, nosotros fuimos creados. Que Dios habló y su palabra salvó. Que Dios ha hablado en la historia, se ha comunicado, que la palabra de Dios sale, cumple su propósito y actúa, como dice Isaías 55:11. Pues bien, cuando Juan dice el verbo, la palabra, dice que la comunicación de Dios, el hálito de Dios, si me permitís la expresión, se hizo carne. Dice que la esencia de Dios, quien es Dios, quien estaba con Dios desde la eternidad, es decir, que Dios mismo, segunda persona de la Trinidad, se encarnó. Dios se hizo hombre. Que hace 2000 años un bebé nació de una joven virgen llamada María, descendiente de reyes. Milagro tras milagro, todo anunciado, profetizado siglos antes. Y esto no es simplemente historia objetiva corroborada por muchos testigos. Hermanos, esta es la profunda maravilla de que Dios decide venir a este mundo, humillarse hasta lo sumo, añadiendo a su naturaleza divina, asumiendo naturaleza humana. Por eso dice el texto que Él habitó entre nosotros. Así como Dios mostró su presencia y su gloria en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, en aquella columna de fuego de noche, en aquella columna de humo durante el día, en medio del pueblo, en el tabernáculo. Así como Él mostró su presencia y su gloria. La gloria de Dios, hermanos, fue visible, contemplada en la persona física y la obra de Jesús, quien vino y vivió, habitó, puso su tienda en este mundo. Juan además dice que Jesús es el unigénito del Padre. Unigénito del Padre. Esta palabra que viene del latín, unigenitus, realmente surge del griego. Volvemos al confermón. Monogenes, unigénito. Mono, único. Genos, único en su clase. Único en su naturaleza. Juan está expresando que no hay otro como Jesús. Que Jesús no fue creado, sino que procede eternamente del Padre. Y es plenamente divino, porque Jesús es Dios. Fue precisamente en el concilio de Nicea donde Nicolás le dio el bofetón a Arrio, donde se explica, entre otras cosas, esta preciosa realidad. Dice, en el concilio de Nicea, dice lo siguiente: Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma esencia que el Padre, por quien todo fue hecho, el Creador, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió. Por eso la gloria de Cristo es la gloria de Dios, porque Él es Dios. El predicador inglés Charles Spurgeon expresó con su cautivadora elocuencia este glorioso milagro que os he puesto por escrito. Dijo: hay aquí un misterio maravilloso, Dios manifestado en carne.
El infinito se hizo infante, el omnipotente se hizo débil y fue llevado en brazos. Aquel que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder necesitó ser sostenido por el pecho de una mujer. El que era desde la eternidad nació en el tiempo. El invisible fue visto, el incomprensible fue comprendido. El creador de todas las cosas se hizo criatura. No podemos explicar este misterio, decía Spurgeon, pero lo adoramos. Nos inclinamos ante él llenos de asombro y reverencia. Aquí está la condescendencia del amor divino, que Dios mismo asumiera nuestra naturaleza, no para reinar en esplendor, sino para sufrir, sangrar y morir por nosotros. Si Cristo no hubiera sido hombre, no podría haber sufrido. Si no hubiera sido Dios, su sufrimiento no habría sido suficiente. Pero siendo Dios y hombre en una sola persona, pudo poner su mano sobre ambos y reconciliar al pecador con Dios. Este es el milagro de los milagros, que el Hijo eterno de Dios se haya hecho Hijo del hombre, para que los hijos de los hombres lleguen a ser hijos de Dios. ¿Navidad pagana? No lo es, hermanos, al menos no lo es históricamente. Ahora, no quiero ir en contra de la conciencia de nadie. Quien no quiera formar parte de lo que la Navidad se ha convertido, ciertamente en muchos aspectos, es cierto, hoy en día sí que es un evento pagano, paralelo al cristianismo. Hoy en día existen dos Navidades. Quien no quiera formar parte de esto, adelante, lo apoyo al 100%. Pero ¿por qué no aprovechar estos días para traer la luz de la verdad y celebrar de una manera especial que un bebé nació en Belén y creció para ser el crucificado de Jerusalén 30 años después? Que vino con un mensaje único, un mensaje donde Él mismo iba a ser el protagonista, un mensaje que tú, si no crees en esta mañana, Él quiere que oigas. El mensaje es que toda persona, sin excepción en este mundo, que tú y yo nacemos con una deuda impagable. No es una hipoteca, es la deuda del pecado. De hecho, Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que el pecado entró en el mundo a causa de un hombre, y la muerte a causa del pecado de Adán entró también. Dice el texto que así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Y porque todos nacemos pecadores ante un Dios santo, el único regalo que merecemos es el regalo que el pecado quiere regalarte estas Navidades. ¿Sabes qué es? La muerte. La muerte física y la muerte eterna. Porque la paga, la nómina del pecado. ¿Esperas una nómina a fin de mes? ¿Esperas el extra de Navidad? La nómina del pecado es la muerte. Damos gracias a Dios porque el versículo continúa. Pero la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pero implica una dádiva, un regalo inmerecido, mejor que cualquier regalo que pueda aparecer bajo el pino. El regalo que se te ofrece es vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, tiene vida eterna. El que cree en Él puede ser salvo por Él. El que no cree, Juan 3:18, ya ha sido condenado. El llamado en esta Navidad para ti, el regalo que Cristo, el Dios hecho hombre, quiere hacerte, es el regalo de la cruz, el regalo de la salvación, el regalo de comprender tu estado pecaminoso,
sin excepción. Todos pecamos y estamos destituidos de poder estar en la presencia de Dios Santo, pero todo aquel que cree en el mensaje que Jesucristo trajo tiene vida eterna. El problema no está en celebrar la Navidad o no. Quien no quiera celebrar la Navidad es una decisión personal. El problema se encuentra en quien no quiera celebrar a Cristo. Quien no quiera celebrar a Cristo. Ese es el mayor problema que necesita ser tratado de manera urgente. Por eso, de nuevo, el Señor te llama hoy a reconciliarte con Dios. Celebres o no celebres la Navidad, tu llamado más importante es reconcíliate con Dios. Hermanos, la encarnación, el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección del Dios hombre son ciertas. No son fábulas de un buen hombre del siglo I. Esta verdad que leemos en el texto de Dios, en la Biblia, esta es la verdad que los cristianos llevamos muchos siglos celebrando, creyendo, y te invitamos a ti a que pienses y medites y celebres no la Navidad, sino que celebres a Jesucristo. Termino con una cita de un querido amigo que publicó un artículo esta semana. Dice lo siguiente: celebramos la Navidad no por nostalgia, no por tradición, ni por sentimentalismo. La celebramos porque Dios, en su gracia infinita, nos ha dado el mayor regalo imaginable, su Hijo eterno, la segunda persona de la Trinidad, quien se encarnó haciéndose plenamente hombre mortal, sin dejar de lado su plena divinidad, por amor a los pecadores. Celebra a Cristo esta Navidad. Vamos a orar. Padre, en medio de la vorágine que es esta sociedad, queremos celebrar a Cristo. Queremos caracterizarnos por, sea en Navidad, Semana Santa, sea cuando sea, celebrarte constantemente. Oh Señor, hay tantas distracciones en nuestro día a día. Hay tantas distracciones. Podemos ser deslumbrados por la vorágine navideña, los regalos de última hora, las luces brillantes. ¿Qué me voy a poner? Tengo que viajar. Señor, y nada de esto es malo en sí. Pero Señor, queremos celebrar realmente que tú viniste a este mundo. Queremos apartar una época del año de manera especial, como ha ocurrido desde el siglo II. Celebramos la encarnación de tu Hijo Jesucristo, el único Salvador. Queremos sobreponernos al paganismo imperante, hoy más que nunca. Una Navidad con N minúscula, una Navidad paralela que ha olvidado hace tanto tiempo acerca de ti, de tu venida al mundo, de ese bebé santo, nacido de una virgen, adorado desde el principio, anunciado desde siglos atrás. Ese bebé que creció, se hizo hombre y nunca jamás pecó, siendo santo toda su vida, más muriendo en una cruz. ¿Para qué? Para pagar el precio que nosotros no podemos pagar, para hacernos el regalo que nunca podremos comprar, el regalo de la salvación, del perdón, y de poder vivir en el mayor regalo y eterno que es contigo por toda la eternidad. Oh Señor, trae esta convicción a nuestros corazones como creyentes, con o sin banquete, con o sin regalos, con o sin pino, pero celebremos a Cristo. Señor, trae la convicción de pecado al que no te conoce, que tu Espíritu Santo traiga convicción de que hasta ahora has sido engañado por el pecado, por la muerte, por esta sociedad que ha olvidado
lo más importante, al más importante que eres tú. Oh Señor, te rogamos, ten misericordia. Ten misericordia de que no te conoce. Que hoy sea el día de salvación, hoy sea el día del regalo aceptado. El perdón del pecado. Oh Señor, te celebramos, te adoramos, te seguimos y te obedecemos. Lo hacemos en el nombre de Cristo y por su mérito. Amén. Amén.